¿Sabías que hubo una persona que quedó atrapada en medio del desierto y que para sobrevivir hizo algo que casi nadie en el mundo se atrevería a hacer? No es ficción, no es una leyenda, es una de las historias de supervivencia más impactantes del siglo XXI. Primavera, los cañones de Utah. Un joven baja por una estrecha grieta y de repente una roca de varias toneladas le atrapa el brazo. 5 días, sin comida, casi sin agua, solo, completamente solo. Y justo cuando la esperanza empieza a desvanecerse, toma una decisión que lo cambia todo. Una elección tan extrema que su nombre recorrerá el mundo entero. Lo que pasó en ese cañón no se te va a borrar de la cabeza. Jamás. Vale la pena escuchar esta historia. A comienzos de los años 2000, en la primavera del año 2003, un chico llamado Aaron Ralston, de 27 años, preparó su mochila y se fue solo a explorar los cañones del estado de Utah, cerca del pequeño pueblo de Moab. No era un novato. Aaron llevaba tiempo haciendo ese tipo de excursiones. Le gustaba estar solo. Disfrutaba esa sensación de desconexión total, sin señal, sin gente, sin respaldo, solo él y la naturaleza salvaje. El comienzo fue tranquilo, nada fuera de lo normal. Pero pronto todo cambió. Lo que parecía una caminata más se convirtió en una prueba de vida o muerte. Aaron quedó atrapado entre rocas gigantescas, literalmente aprisionado, sin nadie cerca, sin ayuda. Durante casi 6 días luchó por sobrevivir, sin comida, con apenas unas gotas de agua. Y lo peor, nadie sabía dónde estaba. Un poco sobre él. Aaron era de esos que no esperan a que todo esté perfecto. Agarra la mochila y se va a la montaña. Solo, sin amigos, sin grupo. Porque lo siente así. Porque es su manera. Y la verdad, hay que respetar a quienes son así. Gente que lleva algo especial por dentro. Fortaleza, coraje, esa capacidad de seguir su propio camino, sin mirar atrás. Ahora, hablemos del lugar. Utah no es solo desierto, como muchos creen. Es una tierra inmensa, con montañas, cañones, mesetas y ríos. Aquí, durante millones de años, el río Colorado fue esculpiendo en la roca uno de los cañones más espectaculares de América. Y así nació un parque nacional llamado Canyonlands. Este parque está dividido en 3 grandes zonas, cada una con su personalidad. Hay formaciones puntiagudas, pasadizos estrechos, grandes planicies. Todo parece sacado de una película de ciencia ficción. Pero esto no es cine, es real. Hace décadas, en estas tierras se buscaban minerales, pero con el tiempo, el gobierno dijo, basta, esta naturaleza hay que protegerla. Y desde hace más de medio siglo, Canyonlands es una zona protegida. Quien la visita, lo siente al instante. Esto es libertad de verdad, salvaje, cruda, de la que te hace pensar quién eres en realidad. Eso sí, llegar no es tan fácil. No hay autobuses que te lleven. Las ciudades más cercanas están bastante lejos, así que solo hay una opción: ir con tu propio coche. Cada año llegan aquí casi 400.000 personas. Caminan entre las rocas, se maravillan con el paisaje, sacan fotos. Pero pocos saben que en este mismo lugar, entre estas mismas piedras, ocurrió una historia que daría la vuelta al mundo. La historia de un hombre que no se rindió, que pasó por el infierno y sobrevivió. Aaron volvió a salir de excursión, esta vez rumbo al cañón de Blue John, un rincón salvaje y casi inaccesible en pleno corazón del Parque Nacional. No es un destino para turistas comunes. Aquí no vienen quienes buscan fotos bonitas para Instagram. Aquí vienen los que buscan un reto. Senderos enredados, rutas de bici olvidadas, recorridos en kayak por aguas heladas. Y por supuesto, las rocas. Rocas a las que no deberías acercarte si no estás bien preparado. El plan era simple: recorrer la ruta y volver antes de que anochezca. Nada de pasar la noche allí. Por esas tierras,
Las noches son frías. Canyonlands es un desierto de altura. De día el sol abrasa. De noche parece otro planeta. Viento, frío, estrellas. En primavera la zona se llena de gente. Es la temporada alta. Abril y mayo son meses de contrastes. Durante el día puede hacer calor, hasta unos 27 grados, pero por la noche, de golpe, baja hasta 5. La ruta por Blue John no es un paseo. Se necesita experiencia, fuerza, resistencia. Y Aaron lo tenía todo. Estaba confiado, demasiado confiado. Pensaba que sería pan comido, y quizá ahí estuvo su error. Todo parecía perfecto. El sol brillaba, el sendero seco, ni rastro de peligro. Caminaba ligero, simplemente disfrutando del momento. Su amor por las montañas nació en la infancia. A los 12 años, su familia se mudó de la verde Indiana al duro pero hermoso Colorado. Más adelante, volvió al este para estudiar ingeniería en la Universidad de Pittsburgh. Consiguió trabajo en Arizona, en una empresa importante. Pero el alma seguía mirando al oeste, hacia esos lugares donde el viento sopla entre las rocas y el cielo parece un mar infinito. Cada vacación la pasaba en las montañas, a veces con amigos, pero la mayoría de las veces iba solo. Incluso trabajó 3 años como voluntario en un equipo de rescate en Albuquerque. Aprendía, ganaba experiencia, y con el tiempo comenzó a aventurarse en travesías solitarias. Para él no era un hobby, ni una forma de pasar el rato. Era algo más profundo, como si la naturaleza fuera su lugar de poder. Ese día solo quería recorrer un sendero conocido, sin hazañas, sin riesgos, solo estar ahí, donde el corazón le latía más tranquilo. Hablando claro, conocía las montañas como la palma de su mano, pero la vida de oficina, el trabajo estable, los horarios, no eran lo suyo. Lo que lo llamaba era la libertad, y en el año 2002 decidió dejar el equipo de rescate y mudarse a Aspen, un pequeño pueblo en pleno corazón de las montañas rocosas, en Colorado. Consiguió trabajo como vendedor en una tienda de equipo de montaña, un empleo sencillo, con un sueldo normal. Pero en realidad, todo eso era solo una fachada. Él tenía un objetivo, uno que a cualquiera le haría dar vueltas la cabeza: escalar en solitario y en invierno todas las 59 cumbres de Colorado que superan los 4.000 metros de altura. No era solo un sueño, se convirtió en una obsesión. Iba cumpliendo su objetivo paso a paso. Pero el invierno pasó, la nieve empezó a derretirse, y la temporada se terminó. Para la primavera de 2003 ya había conquistado 36 cumbres, un logro increíble, pero él sabía que aún no había terminado. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. El 26 de abril hizo algo que nunca antes se había permitido. Se fue de excursión sin avisar a nadie a dónde iba exactamente. Normalmente dejaba su ruta anotada con los vecinos o con algún amigo, pero esta vez solo lanzó un comentario al aire: «Me voy a Utah». Y se fue. No pensaba estar fuera mucho tiempo. Solo quería caminar un rato entre los cañones, sacar algunas fotos, bajar a un par de quebradas y volver antes del anochecer. Por eso empacó lo justo: un par de burritos, algo de chocolate, agua, una cámara de fotos, una videocámara, su reproductor con sus canciones favoritas, baterías de repuesto, linterna, arnés y una guía de rutas. Nada más. Llevaba unos pantalones cortos de ciclismo, encima unos normales, camiseta, calcetas y unas zapatillas viejas. El celular ni lo llevó. Total, en esa zona no había ni una pizca de señal. Hasta el coche había unos 25 kilómetros. Hizo la primera parte en bicicleta y el resto a pie. Su destino: el cañón Blue John, un desfiladero estrecho perdido en medio del desierto, un lugar tan hermoso como salvaje y peligroso. Faltaban como 15 minutos para las 3 cuando descendió a la grieta. Buscaba refugiarse del calor, descansar un poco. Allí dentro hacía fresco.
El silencio era total, el paisaje impresionante. Paredes de piedra a ambos lados y un cielo azul muy arriba. Se acercó a un saliente y empezó a bajar. Para seguir tenía que pasar por encima de una roca enorme, de unas 360 kilos, más o menos. A simple vista parecía bien encajada entre las paredes del cañón, como si no fuera a moverse jamás. Aaron apoyó el peso en ella y comenzó a trepar. Durante unos segundos quedó colgado sobre la roca y de repente ésta se movió. Primero fue algo mínimo, apenas perceptible, pero luego, más rápido, intentó saltar hacia atrás. No llegó a tiempo. El primer golpe aplastó su brazo izquierdo. Con esfuerzo, logró sacarlo, pero al instante vino el segundo impacto. Esta vez la roca golpeó con fuerza su brazo derecho y lo atrapó contra la pared. La piedra siguió su camino, arrastrando el brazo, y se detuvo. Silencio. Todo quedó quieto. Aaron se quedó solo, muy al fondo en un cañón estrecho, atrapado. Intentó de todo: tirar, empujar, escarbar bajo la roca, cualquier cosa para moverla aunque fuera un poco, pero nada. El peso era brutal. La piedra no se movía ni un milímetro, y nadie sabía dónde estaba. Nadie lo esperaba en casa esa noche. Estaba solo frente al dolor, solo frente a la piedra y frente al desierto, que no perdona errores. Si alguna vez te diste un buen golpe con el meñique en la pata de una mesa, ya sabes lo que duele. Ese dolor punzante, traicionero. Pero lo que sintió Aaron estaba en otro nivel. Según sus propias palabras, fue como si una tonelada de piedras le cayera sobre la mano, y tú no puedes gritar ni escapar, ni siquiera moverte, solo te queda aguantar. Al principio luchó con todas sus fuerzas. Estiraba el brazo, empujaba con las piernas, le pegaba a la roca con lo que podía. Gritaba, apretaba los dientes, se enfurecía. Pero la roca parecía parte del planeta, inmóvil. Cada hora que pasaba le dejaba más claro: esto no es una película, no es una prueba, no habrá milagros, nadie vendrá a sacarlo de ahí. Y entonces llegó la sed, de verdad. Sudaba como si llevara corriendo un maratón bajo el sol del mediodía. Agua, casi nada. En el sistema de hidratación apenas quedaban unos cuantos sorbos, y la botella grande en la mochila, a su espalda, y su brazo derecho atrapado. Entonces, apenas respirando, logró tirar de la correa. Pasó la mochila por el cuello y alcanzó la botella. Dio 3 tragos largos y se quedó quieto. En unos segundos se fue casi un tercio de lo que tenía. Sintió el pánico acercarse. Lo entendió al instante. No había tiempo. No podía esperar más. Tenía que decidir. Ya. A través de una pequeña rendija entre su cuerpo y la roca, alcanzó a ver su pulgar. Estaba en una posición rara, gris. No sentía nada. La mano colgaba inerte. La piedra había aplastado su muñeca con una fuerza brutal. ¿Esperar ayuda? Absurdo. Eso no era un sendero turístico. Aquí no venía gente por casualidad. A lugares así solo llegan los solitarios, como él. Y nadie sabía dónde estaba exactamente. Eso significaba una cosa: no había en quién confiar. Miraba aquella roca como si fuera un enemigo. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir de ahí con vida? No había respuestas. Solo miedo, solo soledad. Y una idea que dolía más que la mano atrapada. El tiempo se acababa. La situación era muy complicada. Siguió buscando una salida, cualquier esperanza. Sacó su cuchillo y comenzó a golpear la piedra. ¿Absurdo? Es posible, pero cuando estás atrapado, agarras cualquier cosa, incluso si es aire, incluso si es una ilusión. Pasaron horas. La roca no se movía. El cuchillo ya casi no cortaba. ¿Y la mano? Ya no dolía. Se sentía ajena, pesada, como un ancla que lo arrastraba hacia el fondo, y con cada minuto ese ancla lo empujaba más cerca del punto sin retorno.
Al llegar la mañana, Aaron ya no tenía fuerzas. Había pasado la noche de pie, sin poder sentarse ni un segundo. El agotamiento en sus piernas era tan grande que sentía que se iban a doblar en cualquier momento. Para aliviar un poco el peso, sacó su arnés, hizo un lazo con una cuerda y comenzó a lanzarlo hacia arriba, hacia una rendija entre las piedras. Decenas de intentos fallidos. Pero en uno de ellos se enganchó. Con cuidado se colgó del arnés como si fuera una hamaca improvisada. No era mucho, pero logró liberar algo de peso de sus piernas. Un pequeño alivio, temporal, claro. Las piernas seguían entumecidas, el cuerpo adormecido. El viento arrastraba arena por el cañón, le golpeaba la cara, se metía bajo la ropa, llegaba a la boca, a la nariz. La gorra ayudaba a proteger los ojos, pero cada respiración se sentía como si pasara por papel de lija. Hacía un frío espantoso. Aaron empezó a golpear la roca con las manos, no para salir, sino simplemente para entrar en calor. En su cabeza, una frase tonta de una canción se repetía sin parar. La había escuchado en los créditos de una película. Ahora no podía sacársela de encima. Como un disco rayado, Aaron ya lo tenía claro. La ayuda no iba a llegar pronto. Esperaba que sus padres notaran su ausencia, que se preocuparan, que llamaran a la policía. Tal vez comenzarían a buscarlo. Pero ¿cuánto tiempo pasaría? ¿Un día? ¿Más? ¿Sería capaz de aguantar tanto? Los pensamientos se volvían cada vez más oscuros. Por la mañana decidió actuar. Usó todas las cuerdas, todo el equipo, cada mosquetón, para intentar mover la roca, aunque fuera 1 milímetro, aunque fuera medio centímetro. Liberar la mano, eso era lo único en lo que pensaba. Pero nada funcionaba. La roca era inamovible, y una y otra vez volvía a la misma imagen. Era como un animal atrapado en una trampa, con la diferencia de que, a veces, el animal tiene suerte. A veces incluso le parecía escuchar voces, como si alguien gritara cerca. Él gritaba de vuelta con todas sus fuerzas, pero la única respuesta era el eco, hueco, indiferente. Se quedaba quieto, escuchaba, esperaba, pero lo único que oía era el viento y el sonido ensordecedor de su propio corazón. Al segundo día llegó esa idea aterradora. Si nadie aparecía, solo le quedaba una salida. Tan solo imaginarlo le helaba los dedos. Empezó a darle vueltas en la cabeza. ¿Cómo sería? ¿Qué tendría que hacer? ¿Por dónde empezar? Pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Ya no había fantasías que pudieran salvarlo. Había hecho todo lo que estaba en sus manos. Ahora solo quedaban 2 opciones: esperar o atreverse. Día 3. Ya no podía pensar en nada más, solo en una cosa: agua, zumo frío, un polo helado, una margarita con hielo. Hasta una simple naranja le parecía un lujo inalcanzable. Esas imágenes daban vueltas en su mente, sin dejarlo en paz. Quería salir, escapar, pero no había dónde. Y lo peor, nadie sabía dónde estaba, y nadie lo sabría, no pronto al menos. Y por delante, más días como estos, o quizás peores. Fue difícil para él. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Todo pasó demasiado rápido. Solo iba de excursión, no se lo dijo a nadie. Y ahora, atrapado por una roca, sin fuerzas, solo. Le quedaba casi nada de agua, comida, apenas unas migas. El cuerpo, agotado. Y lo sentía. Ya no era solo sed, era tormento. Lento, pesado, casi eterno. Cada respiración costaba, cada una. Y frente a él, una decisión, helada, inhumana. Quedarse ahí y no volver, o intentar liberarse por sí solo, a costa de su brazo. La roca no cedía, el cuchillo sin filo, pero había que hacer algo. Día 4. Casi no se mueve, se queda bajo la sombra, espera.
Lo único que tiene para comer son envoltorios de barritas. Los lame como si pudiera engañar al cerebro. Las últimas gotas de agua desaparecieron de un solo trago. Lo entiende, cada vez hay menos posibilidades. La esperanza, como ganar la lotería, puede pasar. ¿O Number? Pide ayuda. En voz baja. Casi un susurro. Pero no hay respuesta. Solo silencio. Entonces saca la cámara. Pulsa. Grabar. Me llamo Aaron Ralston. Mis padres son Donna y Larry. Viven en Englewood, Colorado. Si alguien ve esto, por favor, háganles llegar el mensaje. Gracias. Día 5. La noche fue la peor de todas. El cuerpo helado. La mente. Un caos. El dolor siempre presente. Sin tregua. Recuerda el pasado. Una casa cálida. Su familia. Momentos que en su día parecían normales, pero que ahora se sienten como un sueño lejano. Y entonces lo comprende. Tal vez hoy sea su último día. En la pared deja una marca, su nombre, el año en que nació y el año en que quedó atrapado allí. Graba otro video, uno más, un mensaje de despedida, no para todo el mundo, solo para los suyos, solo para los que lo van a extrañar. Bebe su propio líquido, es todo lo que le queda. La roca no se mueve. Su brazo ya no responde. Tiembla. Pero no es miedo, es el frío, es el agotamiento. Aún así se mantiene firme y de pronto una visión. Luz, calor. Un hogar que aún no existe. Un niño. Cabello claro, camisa roja. Corre, se ríe, le extiende la mano. Aaron lo levanta, sin mano, solo con el brazo. Lo alza y ríen juntos. Hasta el último momento, Aaron no podía creer que todo eso le estuviera pasando de verdad. Pero fue justamente esa voz interior, ese voy a lograrlo, la que no lo dejó rendirse. En un momento tomó su navaja y empezó a limpiar con cuidado el polvo y la tierra que cubrían su brazo atrapado. La hoja estaba tan desafilada que parecía más una cuchara que un cuchillo, y la usaba como si fuera un cepillo. Ahí, justo ahí, todo cambió dentro de él. Miró su brazo y entendió. Si quería sobrevivir, tenía que despedirse de él. Empezó a buscar algo con que hacer un torniquete. Probó varias cosas, hasta que encontró lo que necesitaba. Un tubo suave pero resistente de su sistema de hidratación, suficiente para hacer presión, y entonces actuó. Sin pánico, sin perder la cabeza, solo concentrado. Todo eso le tomó cerca de 1 hora. El dolor era insoportable, pero con el dolor llegó también una sensación. Estaba cerca de la libertad. Estaba a punto de terminar. Y como él mismo diría más tarde, ya estaba preparado para lo peor. Por eso no tenía miedo. Después de 127 horas atrapado, Aaron logró salir. Él solo bajó por un acantilado de casi 20 metros. Y luego caminó. Caminó unos 10 kilómetros hasta cruzarse con unos turistas de los Países Bajos. Le dieron agua, comida y avisaron de inmediato a los servicios de rescate. Iba al límite de sus fuerzas. Había perdido 18 kilos. Su familia ya había reportado su desaparición, pero nadie sabía dónde buscar. Por suerte, la policía logró reducir el área de búsqueda. Cuando llegó el helicóptero, ya era de día. Pero incluso en ese momento, Aaron sorprendió a todos. Llegó caminando hasta la sala de emergencias, sin desmayarse. En el hospital lo estabilizaron rápido. Muchos dijeron, bueno, no es raro que haya sobrevivido. Estaba en buena forma física, conocía el terreno y no perdió la calma en el momento más crítico. Pero lo más importante, quería vivir. Desde entonces, Aaron volvió más de una vez a ese cañón, pero ya no como una víctima, sino como alguien que salió vencedor. Regresó acompañado de amigos, de periodistas, incluso con el equipo que filmó la película 127 horas. De hecho, algunas escenas se grabaron justo ahí, en el mismo lugar donde todo ocurrió. Tiempo después, los trabajadores del parque decidieron finalmente recuperar su brazo atrapado. Participaron nada más y nada menos que 13 personas.
Tuvieron que usar gatos hidráulicos y sistemas de elevación para mover, aunque fuera un poco, aquella roca inmensa. Solo entonces lograron sacarlo. Fue el mismo día en que Aaron cumplía 28 años. Y sí, todo eso lo transmitieron por televisión. Años más tarde, Aaron confesó algo que no muchos esperaban. Después de todo lo vivido, se sintió invencible, como si al haber superado lo que pasó en ese cañón, ahora pudiera con cualquier cosa. Empezó a ver la vida, y asimismo, con otros ojos, se acercó más a la gente, aprendió a aceptar ayuda, aunque claro, ese amor por la soledad seguía ahí, intacto. Volvió a las montañas, solo. Quería terminar lo que había empezado antes de la tragedia, conquistar cada cima de su estado. Y lo logró. Contó su historia en un libro. Se convirtió en un verdadero éxito de ventas. El título: Entre la espada y la pared. Justamente en ese libro se basó la película. Aaron suele decir que todos, en algún momento, tenemos nuestras propias rocas en la vida. La suya fue literal, una enorme piedra en medio del desierto. Pero las de otros pueden ser enfermedades, problemas familiares, deudas, cosas que también parecen imposibles de mover. Con los años, su vida siguió. Se casó, tuvo un hijo, luego vino el divorcio, una nueva etapa, nuevos retos. Pero esa ya es otra historia. Lo importante, según él, es esto. Cuando estés en problemas, no entres en pánico. Mantén la calma. Mira la situación con claridad, porque a veces eso, solo eso, puede salvarte la vida. Es difícil de creer, pero en el mapa de Canadá existe un lugar que logra poner los pelos de punta incluso a los exploradores más experimentados, a militares curtidos y a cazadores acostumbrados al peligro. Imagínate esto: miles y miles de kilómetros de naturaleza virgen, sin señal, sin caminos, sin nadie. Solo el sonido del silencio que retumba en los oídos. No es una película de terror. Tampoco es una leyenda inventada para asustar junto al fuego. Es un lugar real. Y lo más inquietante, personas desaparecen ahí por decenas. Cabañas arden de forma inexplicable. Aparecen huellas extrañas. Incluso expediciones militares han desaparecido sin dejar rastro. Esto no es solo otro mito del bosque. Este sitio está reconocido oficialmente y ha sido bautizado como el Valle de los Sin Cabeza. Hoy vas a descubrir por qué, si pudieran, lo borrarían del mapa, y por qué, aún así, sigue atrayendo a quienes nunca regresan. Muy al norte de Canadá, donde el mapa se vuelve casi blanco, hay una región de la que muy pocos han oído hablar: los territorios del noroeste. Para que te hagas una idea, en tamaño es casi como juntar 5 países del tamaño de Alemania. Pero en cuanto a gente, apenas alcanza la población de una ciudad pequeña. Viven unas 50.000 personas en toda esa inmensidad salvaje. Por comparar, solo en Alemania viven más de 80 millones. ¿Ves la diferencia? Estamos hablando de un lugar realmente remoto. Bosques infinitos, montañas, ríos, pantanos, frío y un silencio que cala los huesos. Y en medio de esa naturaleza indomable, hay una zona que sobresale del resto. Casi 18.000 kilómetros cuadrados de terreno conocido como el Valle Nahanni. En el año 1976 lo declararon Parque Nacional. Pero ojo, no te imagines senderos marcados, carteles turísticos, cafeterías ni excursiones organizadas. Nada de eso existe aquí. No hay caminos. Los senderos, si es que existen, solo están en el papel. Para llegar al valle, necesitas alquilar una avioneta con piloto o lanzarte río abajo en medio de rápidos salvajes. La otra opción: ir a pie cruzando selva cerrada durante al menos una semana. Solo para los realmente decididos. Una travesía así no es un paseo, es una prueba de supervivencia. La naturaleza en este lugar está prácticamente intacta,
como si no hubieran pasado los siglos. Apenas se ve gente. De vez en cuando, algún guardabosques se deja ver por los bordes. Turistas, muy pocos. Y los pueblos originarios, directamente, evitan esta zona. Dicen que está maldita, que algo oscuro se oculta entre los riscos y los árboles, y que acercarse es tentar a la mala suerte. El primer caso documentado relacionado con este lugar ocurrió en el año 1898. Un grupo de 6 buscadores de oro se adentró en la zona. Iban bien preparados: comida, herramientas, armas. Lo tenían todo. Era la época de la fiebre del oro, el Klondike, Yukon, Alaska. Las zonas más conocidas ya estaban saturadas, y quienes querían hacerse ricos se lanzaban a explorar tierras donde no había puesto un pie ningún ser humano. Estos 6 hicieron exactamente eso, y nunca volvieron. Simplemente desaparecieron. En ese entonces, nadie se alarmó demasiado. La gente se perdía todo el tiempo en esas regiones. Y para ser honestos, ni había mucho que buscar, ni quien los buscara. Pasaron algunos años. Un cazador entró por casualidad en el valle y encontró un campamento antiguo. Todo apuntaba a que pertenecía a aquellos 6 hombres. Pero lo que descubrió lo dejó paralizado. Había restos humanos. Las armas seguían allí, al lado de los cuerpos. Uno pensaría que después de algo así, se iniciaría una investigación, que se buscarían respuestas. Pero número. Apenas una nota breve en el periódico, sin nombres, sin detalles. En su momento se dijo que fueron animales salvajes. Y ya está. ¿A quién le importaban 6 buscadores perdidos en medio de la nada? Pero el siguiente caso ya no pasó desapercibido, y desde entonces, el valle empezó a rodearse de historias inquietantes. Primavera de 1905. 2 hermanos, Willie y Frank McLeod, vuelven a internarse en la región de Nahanni. Ya entonces aquel lugar tenía fama de raro, pero esta vez algo se siente diferente. Da miedo de verdad. Con ellos va un tercero, su viejo amigo, Robert Weir. Los 3 van decididos. Tienen una sola cosa en mente: el oro. El hermano mayor, Charlie, en cambio, decide quedarse en casa. Después de su primera expedición fue claro. No, yo ahí no vuelvo, dijo, y punto. Pasa un mes, luego otro, medio año, un año entero. Charlie espera. Cree que están bien. Quizá encontraron oro y están trabajando ahí, tan concentrados que se olvidaron del resto del mundo. Pero cuando ya se cumplen 2 años, se le agota la paciencia. Arma un grupo, prepara una nueva expedición y sigue el rastro de sus hermanos. El camino sigue el cauce del río Flat River, un nombre engañoso, porque de plano no tiene nada. En realidad es un río violento, con rápidos traicioneros y rocas enormes. El grupo avanza por desfiladeros, trepa por laderas llenas de rocas del tamaño de una casa, y entre las paredes de piedra asoman cuevas oscuras que parecen tragarse la luz. Y de repente, una mancha blanca en la orilla. Se acercan. Una tienda de campaña. Y al lado, restos humanos. Un brazo, chamuscado, como si lo hubieran quemado. Un rifle, apoyado con cuidado contra un árbol. Dentro de la tienda, más restos. Eran Willie y Frank. Charlie los reconoce por sus cosas, pero de Robert, ni rastro. Tiempo después, más abajo por el río, encuentran huesos. ¿Podría ser él? Tal vez no. En aquel entonces no había análisis, ni laboratorios, solo suposiciones, y un frío que se metía en los huesos. Ahora demos un paso atrás, hasta 1904. Ese fue el año en que los 3 hermanos, Willie, Frank y Charlie, se aventuraron por primera vez a ese valle. La fiebre del oro ya estaba bajando, pero ellos creían que aún quedaba un tesoro escondido, donde nadie más había llegado. Consiguieron perros, construyeron una balsa, se armaron con todo lo necesario.
y partieron. No fue fácil, y la verdad, nunca lo iba a ser. Llegaron, acamparon cerca del agua, empezaron a lavar los arroyos, colocaron compuertas de madera, unas cajas con rejillas por donde pasa el agua y se retiene el oro si hay suerte. Y la hubo. Encontraron pepitas, pepitas reales. Decidieron volver al pueblo, registrar el terreno, comprar equipo, contratar gente. Pero en el camino de regreso la balsa golpeó una roca. Todo el oro. Al fondo del río, casi sin comida, volvieron a pie como pudieron. Construyeron otra balsa y regresaron. Esta vez sin oro, pero con la misma terquedad brillando en los ojos. Charlie ya no quiso volver. Dijo que ese lugar no era solo salvaje, era malo, era ajeno. Pero Willis y Frank no pensaban igual. Para ellos simplemente no habían tenido suerte antes. Esta vez sí saldría bien. Robert se unió a ellos. ¿Y qué pasó después? Nadie lo sabe. Más tarde, encontraron un mensaje tallado en un árbol. Hemos encontrado una buena veta. Pero en el campamento no había oro, ni compuertas, ni rastros de trabajo, como si nunca hubieran empezado. La policía concluyó que murieron en circunstancias desconocidas, aunque algunos siguen creyendo que el valle mismo los rechazó. Desde entonces, la llaman así, el Valle de los Sin Cabeza. Y hasta el día de hoy, sigue en silencio, un silencio espeso, demasiado espeso, y nadie ha podido explicar qué fue lo que realmente ocurrió. Con el tiempo, el nombre de Nahanni empezó a sonar más seguido, y no solo como un rincón perdido del norte de Canadá, sino como un lugar donde pasa algo raro. Cada vez más personas lo llaman el Valle de los Sin Cabeza. Unos desaparecen sin dejar rastro, otros aparecen, pero sin cabeza, y mientras más historias se suman, más crece la curiosidad. ¿Asustaba eso a los buscadores de oro? Para nada. Al contrario, los relatos solo avivaban la llama, como si el mismo valle supiera cómo atraer a quienes sueñan con volverse ricos. En el año 1913, un buscador de oro llamado Martin Jorgensen llegó a esta tierra. No creía en cuentos ni leyendas aterradoras. Tenía claro algo. Si había un lugar con verdadero potencial para encontrar oro, era este. Entre colinas, ríos y ese silencio eterno que envuelve todo. Martin siguió una ruta complicada hasta llegar al río Flet. Allí construyó una pequeña cabaña. Su plan era claro: pasar el invierno, explorar la zona y en verano encontrarse con sus compañeros en Yellowknife para contarles cómo iban las cosas. Pasaron apenas unos días desde que se instaló, cuando Jorgensen bajó por el río hasta el asentamiento más cercano. Desde allí envió una carta breve, directa, sin rodeos. Había oro, lo había encontrado, y era rico. Todo había salido bien. Cuando sus amigos leyeron aquello, se entusiasmaron. De inmediato empezaron a organizar una nueva expedición. El plan era sencillo: regresar en verano con un grupo grande, montar una operación minera y empezar a trabajar en serio. Pero llegó el verano, y de Martin, ni rastro, ni cartas, ni señales de vida. Preocupados, sus amigos contrataron a un cazador local, un guía, y decidieron seguir el mismo camino que Martin había tomado río arriba. Lo que encontraron fue inquietante. Allí donde debía estar la cabaña, solo quedaban cenizas. La estructura había ardido por completo. Cerca, encontraron restos humanos. Todo indicaba que era Martin. Revisaron el lugar con cuidado, pero no había oro, ningún rastro de la riqueza que él había anunciado. La policía no tardó en dar su versión. Un accidente, un incendio, mala suerte, caso cerrado. Pero claro, los periódicos ya habían recogido la historia, y desde ese momento, el interés por el valle no hizo más que crecer. Pasaron unos 7 años.
Y entonces, en 1921, encontraron los restos de un cazador experimentado llamado John O'Brien. Estaba sentado junto a una fogata casi apagada, con una caja de cerillas aún en la mano. Su expresión era como si simplemente se hubiera quedado dormido. No había signos de lucha, ninguna señal de pánico, solo quietud. El caso se cerró rápidamente. El frío. En el norte de Canadá este tipo de muertes, por desgracia, no son raras. Pero lo que ocurrió 5 años después, en 1926, fue mucho más extraño. En esa misma zona desapareció una joven llamada May Lafferty. Era pariente de la esposa de un cazador llamado Poolfield. Viajaba con él, con su esposa Mary y con un grupo de otros cazadores. Pasaron el invierno en las montañas, colocando trampas. Y cuando llegó el verano, se dirigieron a un puesto comercial en el río Liard. La familia de Mayla se ganaba la vida cazando, recolectando pieles. Eran mestizos, una mezcla de raíces indígenas y europeas. Cuando llegaron a uno de los afluentes, que más tarde llevaría el nombre de Mary, Mayla desapareció. Al principio, pensaron que simplemente se había apartado del grupo y se había perdido. Pero pronto quedó claro que la cosa era más seria. Poole y 5 cazadores experimentados iniciaron la búsqueda de inmediato, y no tardaron en encontrar rastros, como si Mayla hubiera huido en pánico. En las ramas, trozos de ropa, como si se los hubiera arrancado mientras corría. Todo indicaba que no se había perdido, sino que huía de algo. La buscaron durante 9 días. Las huellas se adentraban más y más en el bosque, hasta que de pronto desaparecían. Nunca la encontraron, y sin ropa, en una región como esa, sus posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Se dieron por vencidos, parecía el final de la historia. Pero, tiempo después, un cazador local, un rastreador indígena conocido como Big Charlie, se presentó ante la policía. Lo que contó, nadie lo olvidó. Según él, estaba cazando cerca del Tercer Cañón y pasó la noche junto al río Flet. En medio de la noche, lo despertó un ruido extraño en el agua. Salió de su tienda y vio a una persona caminando por el río. Era una chica. Iba a 4 patas y de repente se lanzó cuesta arriba por la ladera. No como una persona, como un animal, a sacudidas, con movimientos espasmódicos casi imposibles de imitar. Decía que su forma de moverse no era humana, era inquietante, y cada vez que giraba la cabeza, su rostro mostraba la misma expresión, una mezcla de terror, dolor y una furia casi inhumana. Los ojos, completamente abiertos, desquiciados. La policía, como era de esperarse, no creyó ni una sola palabra. Ni siquiera abrieron una nueva investigación. Sin embargo, desde entonces, el arroyo donde desapareció la joven empezó a llamarse May Creek, en su honor. Y aunque nadie volvió a verla, su nombre quedó marcado en el mapa. Y con él, el misterio que jamás logró resolverse. Uno de los personajes más recordados en toda la historia de este valle lleno de enigmas fue un hombre llamado Yukon Fisher. Como muchos en aquella época, cayó presa de la fiebre del oro y llegó hasta Klondike, cruzando el sendero de Ashford. Pasó años vagando por el norte, buscando suerte. Todo iba dentro de lo normal, hasta que un día, en un bar, ocurrió un incidente. Discutió con el cantinero y terminó golpeándolo en la cabeza con una botella. Esto lo relata el investigador Hammerson Peters. Según él, desde aquel día, Fisher se volvió un verdadero ermitaño. Evitaba a toda persona, tanto locales como forasteros, y se internó en la soledad del bosque. Vivía como un animal salvaje, solo. A veces se dejaba ver cerca de algunos puestos de intercambio. Medía casi 2 metros y siempre iba cubierto de pieles de animales. Uno de esos puestos quedaba cerca del río Ross y lo atendía un hombre llamado Poolfield.
Fisher aparecía de vez en cuando a buscar cerillas, té o sal, y luego desaparecía otra vez entre los árboles durante semanas. Poole contaba que se había vuelto completamente salvaje. Tenía los sentidos tan agudos como los de una bestia. Era capaz de reconocer solo por los sonidos del bosque si se acercaba un hombre, un alce o un oso. ¿Qué fue de Yukon después de eso? Nadie lo sabe. Sus huellas simplemente se esfumaron. Desapareció. Y punto. Y justo ahí comienza la siguiente parte de esta historia. Corría el año 1929. A pesar de las historias aterradoras, 3 buscadores de oro decidieron adentrarse en ese mismo valle. Se llamaban George Gilroy, Andy Hay y Angus Hall. Instalaron su campamento en la desembocadura del arroyo Scow Creek. Al principio todo marchaba bien, pero pronto estalló una discusión entre ellos. Angus perdió la paciencia, tomó sus cosas y se fue solo al bosque. Esa misma tarde aún lo vieron. Estaba subiendo por la ladera. Sus compañeros pensaron que solo quería enfriarse un poco y que volvería al amanecer. Pero por la mañana seguía sin aparecer. Los otros 2 decidieron seguir el curso del arroyo Bennett Creek hacia arriba. Allí, en la orilla, encontraron una huella de bota con herraduras. Justo el tipo que usaba su amigo. Más adelante se toparon con otro grupo, 4 buscadores más. Comieron juntos, hablaron de lo que había pasado y unieron fuerzas para buscar a Angus. Pero Angus Hall jamás apareció. Nunca. Pasó un año. Al valle llegó un nuevo hombre, un cazador llamado Phil Powers. Quienes lo conocían decían que era honesto, tranquilo, con mucha experiencia. Construyó su cabaña en la desembocadura de Irwin Creek y comenzó a colocar trampas. Meses después, en esa misma zona, apareció una cabaña quemada. Cerca había trampas oxidadas, con restos de linces y zorros que nadie había revisado en mucho tiempo. En la confluencia de los ríos Caribou y Fled, unos cazadores encontraron una canoa destrozada. Resultó ser la canoa de Powers. Siguieron su rastro por Irwin Creek hacia arriba, hasta llegar al lugar donde solía estar su cabaña. Solo quedaban cenizas, y entre ellas, señales inquietantes. Y aquí es donde las versiones comenzaron a chocar. La versión oficial decía que fue un accidente con la estufa, que se incendió la cabaña y el hombre no logró salir a tiempo. Pero los cazadores locales no estaban convencidos. Corrían rumores de que alguien lo había estado esperando, que le dispararon por la ventana mientras dormía y luego incendiaron la cabaña para borrar toda evidencia. Y ahora viajamos a diciembre de 1935. Un guía local, Joe Dalziel, que conocía muy bien la zona, llevó al valle a 2 cazadores, Joe Mulholland y Bill Appler. Los dejó allí y se fue. Desde entonces, nadie volvió a verlos. Pasó algo de tiempo y el hermano de uno de ellos, junto con Joe, regresó al valle para iniciar la búsqueda. Al llegar al antiguo campamento, lo que encontraron fue una cabaña calcinada, prácticamente reducida a cenizas. Y fue en mayo del año siguiente, en la confluencia de los ríos Fled y Nahanni, cuando otro grupo de cazadores se topó con algo inquietante: una fogata recién apagada. Todo indicaba que alguien había estado allí hacía muy poco. Un poco más abajo, notaron árboles cortados con hacha. Lo curioso es que, según los registros y los testimonios, en esos días no había nadie más en la zona, lo cual solo podía significar una cosa: eran rastros de los cazadores desaparecidos. Pasó el invierno, y 2 hombres más se adentraron en el valle, Al Lewis y Harry Vandal. Lo que encontraron era extraño. Lewis los describió como escondites. En cada uno, un toldo cuidadosamente doblado, latas vacías de conserva apiladas, un cuenco viejo e incluso la pata seca de un lobo. La desaparición de los cazadores dio pie a todo tipo de rumores, susurros y teorías contadas al calor del fuego. Pero pruebas,
Lo que se dice pruebas, nunca hubo. Y mientras más cosas ocurrían en ese valle, más oscuro y enigmático parecía. En el año 1940, el diario Edmonton Journal publicó una breve pero inquietante nota. Un ingeniero llamado William Gilbertson fue hallado sin signos vitales, dentro de una cabaña abandonada en algún punto del valle Nahanni. Nadie supo qué le ocurrió. No hubo respuestas entonces, y tampoco las hay hoy. Unos meses después, otro hombre desapareció en la misma zona. Un guardabosques llamado Ollie Holmberg. Se desvaneció sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra. Nunca más se le volvió a ver. 5 años después, en 1945, un geólogo llamado Walter Tully se aventuró en una expedición por esos parajes remotos. Lo acompañaban 2 personas más. Y fue durante ese viaje cuando encontraron algo estremecedor. Un saco de dormir y dentro, restos humanos. Estaba a orillas del río Fled. Más tarde se supo que era un buscador de oro de unos 40 años, llamado Ernst Savard. La policía aseguró que había muerto de hambre, que se metió en el saco y nunca más despertó. Pero la gente no se lo creyó. Y la verdad, ¿cómo creerlo? En otoño del año siguiente, otro buscador volvió del valle con una bolsa llena de oro y una historia que helaba la sangre. Se llamaba Frank Henderson. En primavera, había planeado explorar los alrededores junto a su amigo John Patterson. La idea era encontrarse en la zona de las cataratas Virginia Falls y de ahí seguir hasta el lago Watson. Henderson venía desde el oeste, acompañado por 5 guías locales y trineos tirados por perros. Patterson, por su parte, venía desde el este, siguiendo el río Mackenzie. El trato era simple. Quien llegara primero dejaría un mensaje tallado en un árbol. Henderson llegó antes. Esperó. Pero Patterson nunca apareció, así que dejó él mismo la señal y siguió adelante, con la esperanza de que su amigo lo alcanzara. Pero esa misma noche ocurrió algo extraño. Acamparon junto al río y en medio de la oscuridad, un aullido desgarrador rompió el silencio. Henderson se despertó sobresaltado. Todos los guías ya estaban de pie, haciendo gestos con las manos, como diciendo: «No te muevas, no hagas ruido». Uno de ellos incluso cubrió la fogata con una olla para apagarla por completo. El sonido seguía. Horas. Y no era solo un aullido, era como si alguien llorara. A la mañana siguiente, Henderson preguntó qué había sido eso. La respuesta lo dejó helado. Los gigantes blancos. Así fue como los guías llamaron a lo que, según ellos, vieron esa noche junto al río. El miedo fue tal que se negaron a seguir. Cambiaron la ruta y dieron media vuelta, rumbo al este. Henderson no tuvo más opción que ir con ellos, y fue en el camino de regreso cuando lo vio. El mensaje de Patterson, tallado en un árbol, había estado allí. Henderson suplicó a los guías que volvieran, pero estaban en pánico. Se negaron. Patterson desapareció, y nunca más se supo nada de él. Ni rastros, ni objetos, nada. En el año 1957, otro explorador, Leonard Branchnick, se adentró en la zona con la esperanza de encontrar la antigua mina de oro de McLeod. Nunca regresó. Meses después, su cuerpo fue hallado boca abajo, sobre un banco de arena en el río Nahanni del Sur, sumergido en un charco de algún tipo de líquido. ¿La causa? Nadie la sabe. Tampoco hubo respuestas esta vez. Después, 1962. El piloto Angus Blake Mackenzie desaparece durante un vuelo sobre el valle. Lo buscaron por más de un mes, 40 días para ser exactos, sin éxito, ni restos del avión, ni señales de vida, como si jamás hubiera despegado. Ese mismo año, otro avión cruzaba exactamente la misma zona. El piloto, Kenneth Stockwell, llevaba a 3 pasajeros, Victor Gooden, Günther Hertz y Henry Busse.
Un mes después encontraron la aeronave estrellada cerca de la cascada Virginia Falls. De todos los que iban a bordo, solo hallaron los restos de Víctor. Los demás simplemente se esfumaron. ¿Cómo? ¿A dónde? Nadie tiene idea. Luego llegó el verano siguiente, 1963. 3 turistas suizos, Martin Wüthrich, Fritz Weissmann y Wolfgang Minke, decidieron hacer un recorrido en canoa por el río. A principios de agosto, un equipo de patrulla encontró el cuerpo de Wüthrich cerca de un rápido conocido como el 8. El frío y el hielo lo habían conservado casi intacto, y aún así, los expertos no pudieron determinar qué le pasó. Los otros 2 jamás aparecieron. Y entonces, inevitablemente, surge la pregunta: ¿no son demasiados los accidentes, demasiadas desapariciones? La gente entra en este valle y no regresa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en este lugar? ¿Por qué desaparecen buscadores de oro, pilotos, turistas? ¿Qué es lo que hay realmente en esa zona? A finales de los años 70, cuando ya se hablaba del misterio de este valle desde hacía tiempo, hubo alguien que decidió ir allí. Un estadounidense llamado Hank Mortimer. No solo le apasionaban las historias misteriosas, él vivía para eso. Mortimer se tomó la expedición muy en serio. Su equipo no era de principiantes. Llevaban radios, armas, equipo moderno, todo. Era evidente que no iban de paseo. Apenas llegaron, se comunicaron por radio. Informaron que el campamento ya estaba montado y que al día siguiente se adentrarían en el corazón del valle. Pero esa misma noche pasó algo extraño. De repente, el canal de radio se llenó de gritos desesperados. Era el operador, Ray Wilson. Gritaba como si hubiera perdido el control. «Está saliendo de la roca. Es algo aterrador». Y después, silencio. La conexión se cortó. Nunca más se supo de ellos. Se activó la alarma de inmediato. En menos de media hora, un helicóptero con un grupo armado voló a la zona. Estaban preparados para todo. Pero lo que encontraron fue nada. Absolutamente nada. Ni personas, ni huellas, ni siquiera un fuego apagado. Como si jamás hubieran estado allí. Solo 5 días después encontraron el cuerpo de uno de los miembros, Robert Weir, y en las condiciones en las que estaba, surgieron demasiadas preguntas. Demasiadas. 2 años después, en 1980, una revista alemana decidió investigar qué estaba pasando realmente. Armaron su propia expedición, 3 exmilitares estadounidenses, todos expertos en supervivencia. Estos hombres sabían moverse en la naturaleza, cómo mantener la calma y cómo actuar ante situaciones críticas. El plan era quedarse en el valle un mes, documentar todo. Al principio, todo parecía ir bien, pero ya el segundo día enviaron un mensaje preocupante por radio. Hay una niebla muy espesa, extraña. Sentimos que perdemos la orientación, como si nada fuera real. Después de eso, más silencio. Nadie volvió a oír de ellos, nadie volvió a verlos. Pasaron los años, y aunque el caso del valle fue quedando en el olvido, en los 2000 volvió a ocurrir algo, esta vez mucho menos conocido. En el año 2005, 2 viejos amigos, David Horsey y Frederick Hardesty, decidieron ir de pesca a esa región. Nada serio, solo un poco de naturaleza. Fueron a una antigua cabaña de cazadores, a unos 120 kilómetros de Fort Simpson. Durante varios días todo fue tranquilo, hasta que dejaron de comunicarse. La búsqueda duró casi un mes. El cuerpo de David fue el primero en aparecer. Estaba entre los arbustos, a unos 4 kilómetros de la cabaña. A Frederick lo encontraron más tarde, en el río, a 20 kilómetros del campamento. La versión oficial fue simple. Uno murió por hipotermia, el otro no logró salir del agua. Pero el hermano de David, que participó en la búsqueda, nunca se lo creyó.
Él revisó personalmente la cabaña y aseguró que adentro había señales de lucha. El suelo tenía varias zonas hundidas. También encontraron la ropa de David, y en ella un agujero que parecía una herida. Pero la policía cerró el caso rápidamente. Dijeron que no había indicios de crimen. Ni siquiera acordonaron la zona. Los familiares exigieron una nueva investigación. Les dijeron que no. Y este no fue un caso aislado. A lo largo de los años han desaparecido decenas de personas en ese valle. Algunas fuentes hablan de más de 50, y casi siempre hay algo extraño en cada caso. Y esto es solo una parte de todo lo que ha pasado, y sigue pasando, en ese lugar. La gente lo llama de muchas formas, pero el nombre más común es el Valle de los Sin Cabeza. ¿Por qué ocurre todo esto justamente allí? Nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa es clara, no todos los que entran regresan. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es tu teoría sobre lo que pasa en este valle?